Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. En este vídeo voy a explicar qué es el trastorno límite de la personalidad o trastorno de la personalidad tipo límite. Dos aspectos primero que quería comentar. Uno de ellos es que probablemente, si antes de seguir con este vídeo hemos visto el vídeo previo, el que se titula Trastornos de la personalidad, probablemente es un poco mejor de cara a seguir este segundo vídeo. El otro aspecto que quería comentar, ya entrando en lo que es el trastorno límite de la personalidad, es que cuidado, no tiene nada que ver trastorno límite de la personalidad con lo que se denomina coeficiente intelectual límite. Coeficiente intelectual límite quiere decir, o hacemos referencia con ese término, a que uno tiene un nivel de inteligencia un poquito más bajo que la media de la población. ¿Qué es el trastorno de la personalidad tipo límite o trastorno límite de la personalidad? En estos individuos destacan una serie de aspectos de una forma muy clara y que resultan claramente limitantes o que dificultan mucho el funcionamiento diario de esa persona. El primer aspecto que llama la atención es lo que podríamos llamar inestabilidad en las relaciones personales. ¿A qué se debe esta inestabilidad? Pues se debe sobre todo a dos cosas. La primera de ellas es que el individuo tiene como un miedo muy intenso, un miedo extremo al abandono. La mayoría de las personas no tenemos la idea metida en la cabeza de ¿y si nos quedamos solos? ¿Y si nadie nos quiere? ¿Y si tenemos que estar siempre resolviendo todo por nuestra cuenta? ¿Y si no tenemos afecto de nadie? En general, esto no es una cosa que nos venga a la cabeza con frecuencia. No tenemos ese temor como muy interiorizado. Pues estos individuos tienen ese temor muy interiorizado, tienen esa idea de posible abandono, la tienen muy metida, viven con ello. A partir de ahí es muy fácil que se observe un segundo aspecto, y es frente a una actitud agradable de un individuo, ellos llegan a la conclusión de que ese individuo ya va a ser algo muy intenso para ellos. Es decir, la mayoría de las personas, si alguien nos dice, nos da un beso, no lo vivimos como que, ostras, esto ya va a ser una relación intensísima para siempre. Aquí ya se ha creado un lazo. No, la mayoría de las personas dicen, mira, un beso, ya está, no pasamos de ahí. Bueno, pues una persona con un trastorno de la personalidad tipo límite, de un beso, de un gesto de afecto, de cariño, saca unas conclusiones mucho más intensas, mucho más a largo plazo que la mayoría de la población. Pero sucede lo contrario también. Y es que si después ese mismo individuo que hemos idealizado a partir de pequeños detalles nos hace un gesto que no calificaríamos como demasiado bonito, el individuo con trastorno límite de la personalidad saca la conclusión de que ya ha habido una devaluación por completo a la bestia de nuestra relación. Es decir, de un pequeño detalle se idealiza la persona y de otro pequeño detalle se endemoniza a la persona. Y por lo tanto hay una fluctuación enorme en la valoración que el individuo hace de las relaciones con los demás. Parece que no exista el punto medio de afecto, de odio hacia terceras personas. Existe el que es magnífico y el que es horroroso. Y a partir de pequeños detalles. Eso quería decir yo, inestabilidad en las relaciones interpersonales. Idealizar y devaluar de una forma muy rápida y a partir de pequeñísimos datos a terceras personas. Y probablemente todo ello muy favorecido, por eso que he dicho antes, del miedo extremo al abandono. De tal manera que están como muy sensibles a cualquier dato exterior relacionado con muestras de afecto. Otro aspecto muy importante de lo que es el trastorno límite de la personalidad. No sé si hay alguna relación entre este aspecto que voy a decir ahora y esa sensación de abandono, no sé, pero realmente estos individuos con mucha frecuencia tienen una inestabilidad enorme en lo que es la autoimagen personal, la valoración de ellos mismos que tienen. Es decir, tanto a nivel físico, de gustarse o de no gustarse, como a nivel de propiamente como individuo, de su ética, de su forma de pensar, de cómo son, hacen unos cambios muy bruscos en la valoración. Puede ser que de repente no se gusten nada físicamente,
cuando en otros momentos parece que no les es un gran problema como son estéticamente, hay veces que hacen una autocrítica enorme de algo que tienen, que uno dice, quizás no es para tanto, pero poco después ya no hacen esa enorme autocrítica, es decir, fluctúan muchísimo, muy inestable en esa autoimagen que se tienen. Tercer aspecto muy importante, mucha impulsividad. Parece que toleran muy mal la sensación de encontrarse mal, de ansiedad, de angustia, de abandono, de tal manera que cuando se sienten en esa situación de gran angustia, de que he sido abandonado, de que nadie me quiere, resulta que tienen que hacer algo rápidamente, no de forma pensada, les pasa, tienen que hacer algo rápidamente como para relajarse. Y ese algo a veces resulta que es algo violento, a veces es algo arriesgado, de subida de adrenalina, como conducir de una forma un poco más agresiva o arriesgada de lo que toca, a lo mejor algo a nivel de tensión en base a algo intenso sexualmente hablando, a lo mejor algo en base a drogas, es decir, de forma muy rápida tienen que bajar a veces la ansiedad que tienen, con mucha impulsividad. Eso hace evidentemente que no piensen mucho los actos y por lo tanto que se puedan meter en algún lío con algo más de facilidad de la cuenta. Es decir, además de que estoy angustiado porque me siento abandonado, he hecho algo impulsivo que me da problemas. A veces que la impulsividad no es por un nivel elevado de angustia. También puede ser a veces que con un nivel elevado de felicidad frente a una pequeña cosa que les ha pasado, mucha felicidad, también hacen algo impulsivo porque como están tan contentos no piensan. Es decir, en el primer punto era cambios de humor muy fáciles en base a pequeñas cosas y ahora encima de eso se acompaña de mucha impulsividad, de manera que sea porque están muy angustiados, o sea porque están muy que todo va bien, hacen cosas sin pensar. Un cuarto punto. Es curioso, porque esto no solemos hacer con el resto de individuos, pero cuando están muy angustiados, una de las cosas que les viene a la cabeza con facilidad es el autolesionarse, el hacerse daño, sobre todo a base de cortarse o de quemarse. El hecho de hacerse daño de forma brusca, por ejemplo cortándose con un poco de cerillas o de fuego, de cigarros, ese dolor intenso resulta que es un muy buen antiansiedad. Cuando tienen niveles de angustia muy elevados, con la sensación esa de que he sido abandonado, una forma que han encontrado o que encuentran con frecuencia de relajarse es tener que hacerme daño. De manera que es muy frecuente que las personas con trastornos límite de la personalidad tengan marcas, bien sea de cortes que se han hecho, bien sean de cigarrillos que se han quemado, cosas de este tipo. Otro aspecto a destacar. Es muy curioso que estos individuos, estas personas con frecuencia hablan de un sentimiento de vacío. Ya no solo de abandono, sino de vacío. Cuesta mucho saber qué quiere decir, porque la mayoría de las personas no tenemos ese sentimiento más o menos crónico o frecuente de vacío. Parece que no notan nada. No es exactamente que están tristes, es vacío. Cuesta definir exactamente qué quiere decir, pero en otros ámbitos de la psiquiatría no es frecuente que las personas hablen de este sentimiento de vacío, más vacío emocional que otra cosa. Y el último punto que quería destacar es que cuando hay estado de ánimo bajo, sensación de abandono, resulta que no son personas especialmente afables. Es decir, una persona cuando se siente abandonado, que me rechazan, se puede quedar apocado en un sofá y ya está. No, aquí no. En general, hay una tendencia a atacar, a que el otro es el culpable. Es decir, son personas de un talante verbal muy agresivo en cuanto a, al final, echar la culpa a los demás de cosas que les pasan. Y por tanto, si se han sentido rechazados, no se callan, atacan mucho y dejan muy claro que ellos lo dan todo y en cambio el otro ahora me abandona. Es decir, son personas con mucha, llamamos extrapunición, punición de culpa, extrapunición, la culpa es de otro, extrapunición de la culpa. Esto hace que además de ser llamativo todos los cambios de humor con impulsividad y tal, también sea muy llamativo
la irritabilidad, la ira que muestran con frecuencia. Y todo esto junto, si lo pensamos, hace que las relaciones sociales les sean muy complicadas, de tal manera que con mucha frecuencia realmente no puedan mantener las amistades, no puedan mantener las relaciones sociales, porque las personas poco a poco las van rechazando. Quizá inicialmente, si le has hecho algo agradable a esa persona, si le has dado algo de cariño a ese individuo, te va a gustar mucho, porque vas a ver, que te agradece mucho el cariño que le has dado, pero luego ves que en cuanto ya no le das ese mismo cariño, incluso le llevas la contraria en algo, ostras, ya peta, ya se angustia, ya te ataca diciendo que tú ahora me estás abandonando. De manera que nos suelen desbordar un poco a todos estas personalidades, este tipo de personas. Para más información sobre este aspecto concreto de la psiquiatría o otros aspectos de la psiquiatría en general, pueden consultar, si quieren, la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.